hermosa tarde lluviosa, el Señor nos dé este hermoso, que está haciendo una tarde lluviosa aquí, que así como le damos gracias a Él porque Él derrama estas lluvias y también ya derramó las lluvias de gracia, ¿verdad? Pueden acomodarse, hermanos. Disculpen. Esta tarde, hermanos, vamos el título que le he dado al sermón de esta tarde son básicamente dos preguntas que yo creo que es importante que todo hijo de Dios se haga, todo hijo cristiano, todo cristiano debe de hacerse, ¿verdad? Y la primera pregunta es, ¿quién está guiando mi vida? Yo pienso que es importante que hagamos esa pregunta, ¿quién está guiando mi vida? Y la siguiente pregunta que yo creo que también es importante, ¿quién debería de guiar mi vida? ¿Verdad? Así es de que antes de que entremos de lleno a la predicación, les suplico que vengamos en palabras de oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor amado, primeramente por el privilegio que me das de estar ante tu pueblo, Señor. Te suplico que tú seas el que hable a través de tu siervo, Padre bendito, y tú les des la palabra a cada uno de estos corazones que van a estar escuchándote ahora, Padre Celestial. Tú conoces todas y cada una de las necesidades, tú conoces, Padre bendito, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos. ¿De qué estamos necesitados, Padre Celestial? Y yo sé que tú vas a traer palabras de alivio, palabras de reprensión y palabras de lo que tú creas necesario para todos y cada uno de nosotros en esta tarde. Te pido, Padre Celestial, que tú me utilices a mí como un instrumento, Padre bendito, para poder llevar tu palabra a tu pueblo. Y todo esto te lo pido, Señor, en el bendito y único nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Les suplico, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, a la carta que Pablo escribió a los Filipenses. Y vamos a leer en el capítulo número 3. Y a través de la predicación, hermanos, solamente para que no se vayan a disgustar o a molestar conmigo, yo voy a estar repitiendo esa pregunta. ¿Quién está guiando mi vida? ¿Quién está guiando mi vida? Filipenses capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Con un amén me dicen cuando lo tengan, hermanos. Y dice así, versículo 1. Finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, el escribiros las mismas cosas a mí no me es gravoso, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de la concisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nosotros mismos, o sea, en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es en la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a regresar al versículo 1 y le dice Pablo a los filipenses, hermanos, finalmente, regocíjense en el Señor. Y yo les pregunto en esta tarde a todos los que estamos acá y los que están aquí viéndonos por Zoom,
¿Nos estamos regocijando nosotros en el Señor, hermanos? ¿Qué significa regocijarse en el Señor? ¿Qué me pudieran decir qué es lo que ustedes sienten, entienden por regocijarse en el Señor? Sentirse contento, dice el hermano acá. Pues el regocijarse en el Señor es obedecerle. Entre más obediente yo le soy al Señor, más me regocijo en Él. Porque cuando yo no estoy siendo obediente, ¿me estoy regocijando en el Señor? ¿Verdad que no? Entonces, entre yo más me regocijo con el Señor es porque ya yo le estoy obedeciendo a todo lo que Él me dice. Y dice que tenemos que tener cuidado de qué, dice, de los perros y de los malos obreros, dice, de los que vienen a engañar, a querernos engañar con ideologías falsas, ideologías que no son lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Y al final, dice Pablo, no confiemos, no, dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nosotros mismos. Pero la pregunta, ¿se acuerdan del título? ¿Qué es lo que decía? ¿Quién está guiando mi vida y quién debería de guiar? ¿La está guiando el Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿O la estoy guiando yo por medio de complacer la carne? Y esa es una pregunta, como les digo, que debemos de hacernos nosotros, yo creo que todos los días de nuestra vida cotidiana, hacernos esa pregunta. ¿Estoy obedeciendo al Señor con todas mis acciones día a día? Porque el Señor quiere que le obedezcamos nosotros. Porque si Él no quisiera que le obedezcamos, no nos diera las leyes que no hubiera dado la enseñanza que nos dio. Y dice Pablo que Él diera todo esto a fin de qué. En el versículo 10, ¿qué es lo que Él dice? ¿A fin de qué? De conocerle. ¿Y cómo es que nosotros conocemos a Cristo Jesús? Por medio de su palabra, ¿verdad? Conociendo a Cristo Jesús, lo conocemos por medio de la palabra. Le dedicamos nosotros el tiempo suficiente a la relación que tenemos con nuestro Señor. Porque la relación con nuestro Señor es igualmente que la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestras esposas, en las relaciones cotidianas, ¿verdad? Y nosotros cuando recién nos casamos, no teníamos el conocimiento que tenemos ya ahora que tenemos 10, 20, 30 años de casados de nuestras esposas. ¿Por qué? Porque convivimos con ellas todos los días, sabemos lo que les gusta, lo que no les gusta, y a medida va pasando los días, los años, vamos cambiando nuestra forma de actuar, de ser, para poder complacer a las cosas que a ellas les gustan y viceversa, ¿no? Igualmente ellas para con nosotros. Y llegamos al punto de que ya dejamos de hacer ciertas cosas porque sabemos que le va a molestar a mi esposo, le va a molestar a mi esposo, y por eso prefiero mejor no hacerla. Pero lo hacemos en nuestras relaciones cotidianas aquí con nuestras parejas, con la gente que vivimos, pero ¿por qué con el Señor no pensamos así? ¿Por qué a veces cuando vamos a hacer algo no pensamos, iré a ofender a mi Señor con lo que voy a hacer ahorita? ¿Estoy complaciendo al Señor con lo que estoy haciendo ahorita? Porque como no nos estamos enterando muy bien, ¿verdad? No alimentamos el conocimiento que Pablo dice, que a fin de conocerlo. Pablo dejó todo lo que él era. Y según lo que él dice aquí, ¿verdad? Él, para poderse gloriar en la carne, él era mucho. Imagínense que dice que era fariseo de fariseos, que circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, dice que era, ¿qué? Sin culpa. No que era perfecto, ¿verdad? Porque si hubiera sido perfecto no hubiera muerto el Señor por él, pero dice, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea que él trataba, no sé si no había algo otro más o no, ¿verdad? Pero él dice que él se podría gloriar de esas cosas que él alcanzó en la carne. Pero todo eso lo mira como estiércol, dice, por conocer a Jesús. Y yo les pregunto, hermanos, ¿por qué razón es importante conocer a Jesús? ¿Cuál es el beneficio de conocer a Jesús? ¿Hay algo más?
el beneficio de conocer Sí. a Jesús es, como dice él, en nuestra vida, en nuestro vivir, el deseo de amarle, por ser mi padre. Hay bastantes beneficios, ¿verdad? Todos están ahí, pero el beneficio que nosotros queremos, hermanos, está en Mateo 7:23, miremoslo. Mateo 7:23. Porque nosotros no queremos que el Señor nos diga esto. Y entonces dice Mateo 7:23, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. O sea que el Señor dice que Él nos conoce a nosotros. Y nosotros también tenemos que tener ese deseo de conocerlo a Él. Porque miren lo que dice Juan 10:14. Miren lo que dice Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías, ¿qué pasa? Me conocen a mí, dice el Señor. Entonces yo les pregunto, ¿conocemos nosotros al Señor así como conocemos a nuestras parejas? ¿Conocemos, le dedicamos nosotros al Señor el tiempo que le debemos de dedicar, así como se lo dedicamos a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestras parejas, a todo lo que más que nos rodea acá? ¿Le damos el tiempo que le damos para leer la Biblia, para conocerlo, para estar con Él un tiempo? ¿O pasamos más ocupados en lo que el trabajo nos da, en las preocupaciones de los biles, en que quiero otro carro más nuevo, otra casa más grande, todas esas cosas que nos preocupan? Porque, hermanos, yo les digo, el Señor nos dice a todos nosotros en Lucas 6:46. Veamos lo que nos dice a todos nosotros en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Y vamos a leer 46 y 47. Y miren lo que nos pregunta. El Señor nos está preguntando a nosotros en esta tarde. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué lo llamamos Señor, Señor, pero no obedecemos a los mandatos que Él nos da? ¿Por qué le decimos, pero en el momento de aflicción, ahí sí es nuestro Señor? En el momento del problema, ahí sí es nuestro Señor. En el momento del dolor, ahí sí es nuestro Señor. Pero ya cuando ya nos sentimos bien, cuando no estamos pasando por ningún problema, ni nos acordamos del Señor. Y volvemos a ser cristianos de domingo por la tarde, nada más. Y hay otra pregunta aquí en el versículo 47 que es importante leer. Y miren lo que les dice en el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y las hace. Y las oye y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Entonces, yo les hago esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos? Que le busquemos, que le conozcamos. Que seamos obedientes, es cierto, que seamos obedientes, que hagamos la voluntad de Él. Pero yo les pregunto, ¿hemos nosotros oído las palabras del Señor? Sí, las hemos oído, hermanos. Han pasado bastantes años escuchándolas aquí. Ahora, la siguiente parte, las hacemos. Eso es lo importante. ¿Estoy yo haciendo la voluntad de mi Señor? Nuevo. ¿Quién está guiando mi vida cotidiana? ¿La está guiando el Señor a través del Espíritu Santo? ¿O soy yo el que la estoy guiando? Por mi carne. Y lamentablemente lo que muchas veces nosotros fallamos en pensar, en reconocer, en darle la gloria al Señor, es de que Él nos escogió. Y algo que quiero mencionarles acá, hermanos, antes de seguir, es que
Y aquí en esta tarde yo no estoy poniendo en duda la salvación de nadie. Esta predicación es para los hijos de Dios, para los que ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y que ahora tenemos que vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Él. Para eso es esta predicación. Así que no quiero que vayan a pensar que yo estoy poniendo en duda su salvación en ningún momento, porque no se trata de eso. Así que quiero poner eso bien en claro. Se trata de que pensemos un momento en decir, ¿quién está guiando mi vida? ¿Está el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo el que me está guiando mis pasos día a día? ¿O lo estoy haciendo yo todo por mi cuenta? Y se nos olvida que nosotros hemos sido escogidos, hermano. El Señor dice que Él nos escogió a todos y cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Efesios 1:4. Efesios 1, versículo 4 y 5. Y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. Él dijo, Wendy Álvarez, bueno, en ese entonces era Medina, Wendy va a ser mi hija. Desde ese entonces Él nos escogió. Pero como hijos del Señor, tenemos una responsabilidad. Y lo importante es que ya el Señor ya nos dio la habilidad para poder nosotros responderle. El caso es, ¿quiero yo hacerlo? ¿Le estoy yo dedicando el tiempo al Señor que Él se merece? ¿O solo quiero beneficiarme de las bendiciones que Él me da y vivir mi vida como yo la quiero? Porque hay muchos cristianos que así viven su vida, ¿verdad? Beneficiándonos de las bendiciones que Él nos da, pero haciendo lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Y no podemos seguir así. No podemos seguir así, porque fuimos escogidos para algo. Hubo un propósito. Y miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas donde estábamos antes. ¿A dónde? A la luz verdadera. A su luz admirable. A la luz de Cristo nos hemos sido llamados. ¿Y para qué nos llamó? Para que anunciásemos. Las virtudes. ¿Qué es anunciar? ¿Pero qué es anunciar? Sabemos que hay que anunciar la palabra, pero ¿qué es anunciarla? ¿Qué significa anunciarla? O proclamarla, como dicen algunas otras versiones. Significa llevarla, ir con aquellos que están allá perdidos, enseñarles lo que el Señor ya hizo por mí. Pero ¿cómo yo puedo llevar esa luz si yo no soy luz, si no vivo en la luz del Señor? ¿Cómo yo puedo ir a hablarle a mis compañeros de trabajo cuando en el trabajo yo no me comporto como, no reflejo la vida de mi Señor Jesucristo? Entonces, ¿quién está guiando mi vida cotidiana? ¿Está siendo guiada por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo? Después de que el Señor vino a morir por nosotros, nos dio 13 mandamientos muy importantes, que son los 3 mandamientos que Él ha dejado. ¿Saben ustedes cuáles son? ¿Cuál es el primero? Amarás a tu Dios con tu todo. Con tu todo. ¿El segundo? ¿Amarás a quién? A tu prójimo, como te amas tú mismo. Y nosotros nos queremos bastante, ¿verdad? Nos queremos bastante. ¿Y el tercer mandamiento saben cuál es? Ir por todo el mundo. ¿Cuántos de esos 3? Y solo son 3. No hay muchos, solo 3 mandamientos importantes nos dejó el Señor. ¿Y saben qué es lo triste?
que sin el primero, los otros dos no siguen. Sin el primero, ¿cómo yo puedo decir que amo al Señor cuando ni siquiera lo reflejo a Él, lo que Él quiere que yo refleje? O cuando yo le digo a alguien, vamos a evangelizar, es que a mí me da miedo. Es que yo no puedo, yo no sé cómo hablar. Ya el Señor ya les dio la habilidad, hermanos. Ya nos la dio la habilidad. Lo importante es que nosotros lo hagamos. Y les digo, hay bastantes personas, yo no sé cuántas, pero hay muchas personas que nosotros nos encontramos con ellas en el día a día, en el trabajo, en la tienda, donde quiera que vayamos. Dice el Señor, ir y predicar a todas las naciones. Lo importante es que ¿saben qué es lo bueno? Que viviendo en ciudades como estas, que ya tienen gente de todo el mundo, ya no hay necesidad de ir a todo el mundo, porque aquí hay gente de todo el mundo. Lo importante es hablarles. Ya no tenemos que ir a viajar. Aquí en nuestras ciudades hay gente de todo el mundo. Pero como me da pena, yo no puedo, y esto y lo otro. Entonces, ¿qué significa? Que yo estoy viviendo mi vida de acuerdo a mis sentimientos, porque yo siento de que si yo voy a hablar, a mí me van a rechazar. A mí me van a decir algo. No, hermanos, no es a usted que lo rechazan, no es a usted que lo desprecian, es el regalo precioso que nuestro Señor hizo en la cruz, el que ellos desprecian. Pero nuestro trabajo es llevarlo. ¿Por qué es nuestro trabajo? Porque es un mandamiento que el Señor nos dio. ¿Y saben por qué nos lo dio? Porque nosotros somos sus esclavos. Porque Él pagó un precio por usted, por mí, por todos nosotros, por toda la humanidad. Él pagó un precio. Si yo ahora he aceptado los beneficios, las bendiciones que Él me da, también debo de aceptar las responsabilidades que yo tengo de ser un hijo de Dios. Porque dice que yo fui comprado. Mire lo que dice 1 Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Mira lo que dice. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ambos, los dos son de Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Verdad? ¿Han escuchado ustedes algunas personas que dicen eso? No se equivoque. Su cuerpo no es suyo. Dice aquí que le pertenece a nuestro Señor. Y en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu es importante que le glorifiquemos. Que le glorifiquemos a Él. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio. Mire lo que dice el 7:23, allá a la par. 7:23 dice, por precio sois comprados, no os hagáis siervos de ¿quiénes? Ahí dice de los hombres, pero ¿saben más bien de quién? De nosotros mismos. No le echen las culpas a Satanás, hombre. Si el pobre Satanás a veces ni tiene nada que ver y solo a él le echamos la culpa. No nos hagamos esclavos de nosotros mismos. No le complazcamos a nuestra carne en todo lo que quiere. Tenemos que complacer al Señor porque por eso fuimos comprados y pagó un precio caro por nosotros. No pagó oro ni pagó plata, hermano. Pagó su sangre en la cruz. Pero hay algo que se impone siempre ahí de por medio, ¿verdad? ¿Qué saben ustedes qué es algo que siempre se impone? ¿Tienen alguna idea que siempre hay algo que eso se impone ahí? Que lo imponemos nosotros mismos. Mi deseo, ¿verdad? Mi orgullo. Y muchas veces presentamos el orgullo con humildad. Es que yo no puedo. Es que fíjate que esto. Ese es el mismo orgullo. El mismo orgullo que no le permite darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Obedecerle a Él en todo. Eso es. No hay nada más que es nuestro propio orgullo el que no nos permite a nosotros.
Y fallamos en entender de que como hijos de Dios, ¿a quién le pertenecemos? ¿De quién somos? Mire Romanos 14:7 lo que dice. Romanos 14:7. Vamos a leer hasta el 9. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, ¿del Señor qué? Somos. ¿Del Señor qué? Somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién fue que nos compró? ¿Tiene derecho él de decirnos qué es lo que tenemos que hacer? En estos días, hermanos, ya gracias a Dios, pues, ¿verdad? Ya esos días de la esclavitud ya no existen como existían antes. Pero cuando esos días de la esclavitud, cuando un hombre de dinero iba a comprar a un esclavo, ese esclavo hacía lo que ese hombre decía, y si no, ¿qué le pasaba? Era azotado, era castigado, era tirado a un pozo, y hasta él lo podía hasta matar. Ya. Hasta lo mataba y no había nadie que le pudiera decir nada. ¿Por qué? Porque era su esclavo, él lo había comprado. Él pagó por esa persona. ¿Ha sido usted comprado por Cristo? Sí. Entonces, ¿por qué es que nosotros él no nos castiga ni nos tira al pozo ni nada? Por su amor. Porque el amor que él nos tiene. Entonces, por eso les digo, el beneficio de nosotros nos gusta el beneficio, ese gran amor que él tiene para con nosotros. Y muchas veces nos aprovechamos nosotros de ese gran amor que él tiene para con nosotros. Pero nosotros le pertenecemos a él, somos de Cristo, hermanos. Él fue el que murió en la cruz por nosotros, nadie más. Y tenemos que darle la honra y la gloria en obediencia a él. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19. El 20 ya lo habíamos visto, ahora vamos a ver el 19. Mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que vivir en obediencia ¿a quién? Al que pagó el precio por usted. Usted fue comprado, yo fui comprado, nosotros fuimos comprados por sangre. No me pertenezco yo a mí mismo para hacer lo que yo quiera, sino que tengo que vivir de acuerdo a lo que mi Señor quiere que yo viva. ¿Lo estoy amando yo con mi todo? ¿Quiero yo a mi prójimo como me quiero a mí mismo? ¿Estoy yo llevando las buenas nuevas de salvación? ¿Estoy viviendo mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Quién está guiando mi diario vivir? Es importante, hermanos, que nosotros le demos el control al Señor de nuestras vidas. Es importante que nosotros le digamos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes y tú puedes tener el control de mi vida. A mí se me hace difícil, pero tenemos que, en obediencia, en humildad, someternos al Señor. Porque solo decirlo es fácil. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Por eso es que dice, el que escucha mi palabra y las hace, yo le voy a decir a quién es comparable. Entonces, por eso es que es importante que tengamos que someternos no solamente al control de él, pero también a su voluntad. Miren lo que dice Hechos 5:9.
Y dice Hechos 5:9, y yo creo, estoy seguro de que muchos de ustedes ya han leído esta historia, ya han leído este capítulo de Pedro y los apóstoles aquí, pero solamente vamos a leer el versículo 9 y dice, y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis, perdón, 5:29 hermanos, perdón, 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ustedes se recuerdan, los fariseos querían matarlos porque andaban predicando el evangelio, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué dijo Pedro y los apóstoles? Es necesario que le obedezcamos al Señor. Es importante para nosotros más obedecer al Señor que obedecerme a mí mismo. 5:29. Hechos 5:29. Entonces, imagínense que a ellos los estaban amenazando que si seguían predicando, los iban a matar. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, te voy a matar si andas hablando del Señor Jesucristo? A nadie, nunca nos han dicho así. Y Pedro aquí y los otros apóstoles les dijeron a los fariseos, es importante que nosotros obedezcamos al Señor. No podemos obedecerles ni a ustedes, ni aún a nosotros mismos, sino que a lo que el Señor nos manda. Por eso es importante hacer su voluntad, pero siempre bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:16. Romanos 6:16 y vamos a leer hasta el 19, hermanos. No sé cuándo lo tienen. Dice así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Mas a Dios gracias que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentáis vuestros miembros como siervos, así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Antes, nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos cuando nosotros queríamos, porque éramos siervos del pecado, éramos siervos de Satanás, éramos siervos de nosotros mismos. Pero y ahora dice que ya no. Ya aceptamos a nuestro Señor y ahora Él nos compró con su sangre preciosa y tenemos que darle a Él el control. Tenemos que darle el control. Ya no somos los mismos que nosotros éramos antes. Tiene que haber ese cambio. Segunda de Corintios 5:17. ¿Saben, verdad? El versículo de memoria. No hay que ni repetirlo porque lo sabemos de memoria. Hemos sido y somos una nueva persona ahora. Somos una nueva persona. Mire, vamos a Filipenses 2:5. Vamos a leer del 5, Filipenses 2, 5 vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 8. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte fue la que le dieron? Muerte de cruz. Y entonces, ¿por qué es que nosotros somos tan orgullosos y no sé qué es lo que lo creemos, verdad? Y él dice que él, siendo Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se humilló y en forma de hombre vino y murió por nosotros, siendo obediente a su Padre. Él era obediente totalmente de su papá, de su padre, que lo había mandado a él acá. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo que el ejemplo que nuestro Señor nos dio? ¿Por qué no hacer lo mismo que nuestro Señor nos dio? Porque nuestro Señor Jesucristo dependía totalmente ¿de quién? De su Padre Celestial. ¿Y nosotros de quién dependemos? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Dependemos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Le hemos dado a Él el control de nuestras vidas? ¿Vivimos nuestra vida de acuerdo a su voluntad? Y hermano, por favor, no los estoy acusando de nada. No estoy queriéndolos hacer sentir mal, sino que yo creo que es importante que recapacitemos en nuestro diario vivir con el Señor. ¿Verdad? Es importante que recapacitemos en nuestro diario vivir con el Señor. Porque yo no gano nada con estar criticando a nadie o con estarles diciendo nada, hermanos. ¿Por qué? Porque mi deber es también obedecer al Señor. Y yo no preparé esta predicación para que venir a criticar a nadie. Nuestro Señor es el que está hablando en esta tarde. Por favor, no crean de que yo estoy queriéndolos criticar o queriéndolos acusar de que ustedes no hacen esto, no hacen aquello y que yo soy mejor que ustedes, porque en ninguna manera. Esta predicación es más para mí que para ustedes, si ustedes gustan saber. Así que por favor, no quiero que piensen que yo los estoy acusando, porque eso es lo menos que yo quiero hacer. No, que yo creo que entendamos la importancia de darle el control de nuestras vidas al Señor Jesucristo. Porque nosotros no podemos solos, hermanos. No podemos, es mentira. Nuestro orgullo no nos permite muchas veces hacer la voluntad del Señor. Y dice que el Señor aquí dice que Él se humilló. Él se humilló a sí mismo. Él me dio el ejemplo para yo humillarme y hacer la voluntad de mi Señor. Él no me está pidiendo que haga lo que, como muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Haga lo que yo le digo, no lo que yo hago. No. No, Él no nos está diciendo eso. Él nos dejó ese gran ejemplo. Él se humilló para obedecer a su Padre en todo. Y eso mismo Él espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio por usted y por mí. Él sufrió por usted y por mí. Y si Él sufrió siendo quien Él era, ¿usted no quiere sufrir por Él? Si alguien lo avergüenza, si alguien le dice algo, ¿qué clase de sufrimiento es ese? Porque usted le va a dar la palabra del evangelio de vida. ¿Qué clase de sufrimiento es ese? Aún que lo agarraran a pedradas. Ok, una pedrada duele, yo estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces apedrearon a Pablo? ¿Cuántos lo dejaron como muerto y tirado? ¿Y qué dijo él? Cuando ya vino en sí. Vamos de nuevo, porque hay que ir a seguirles predicando. Yo les digo que a nosotros nos hacen una mala mirada y ya no volvemos a ver a esa casa. ¿Por qué? Por el orgullo que tenemos en nosotros. Entonces tenemos que humillarnos, tenemos que dejar ese orgullo que tenemos y tenemos que darle el control de nuestra vida a nuestro Señor. Tenemos que depender de Él completamente. Tenemos que darle la dependencia completa a Él. Es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Del 9 vamos a leer desde el 9 hasta el 11. Dice, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera
y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo, abundéis en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, de nosotros, agradecimiento a Dios. O sea, ¿quién es el que nos da todo? ¿Quién dice que el que da la semilla también va a dar el pan? El que da la semilla para que siembren también le va a dar el pan al que tiene hambre. Y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos si dependemos de Él. No nos va a dar lo que queremos, ¿verdad? Porque el Señor dice que prometió lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y es muchas veces lo que nosotros nos confundimos, que nosotros le pedimos al Señor lo que queremos, no lo que necesitamos. Y eso no es depender de Él. Eso no es depender de Él, hermanos. Depender de Él es obedecerle en todo y saber de que Él es el que está en control de nuestras vidas. Y depender de Él, de si nos corren del trabajo, si lo que suceda, el Señor, Él va a proveer. Pero yo, en este día, tengo que hacer la voluntad del Señor. No importa la situación por la cual yo esté pasando. En este día yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre Celestial. En este día yo tengo que vivir de acuerdo a la voluntad de mi Señor Jesucristo. En este día yo tengo que amar a mi Señor con mi todo. En este día yo tengo que amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. En este día yo tengo que darle el evangelio a alguien, porque es un mandato que mi Señor me dio. Y no me lo dejó a opción, porque no le dijo el Señor, cuando ustedes quieran, vayan. O cuando les dé la gana, háganlo. No, no, ir y hacerlo. Tenemos que depender más de nuestro Señor en nuestro diario vivir, hermanos. Filipenses 4:9. Dice Filipenses 4:9. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. ¿Hemos aprendido nosotros de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Hemos oído de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez visto no, ¿verdad? Porque no estuvimos en el tiempo que Él vino, pero por medio de la fe sabemos y creemos que Él vino y Él hizo esas cosas. Entonces dice, de todo esto que hemos visto, tenemos que hacer. Hacer, dice, oíste, vistes, esto hacer. Y vuelve la palabra, ¿verdad? Hacer, 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 hacer. Es importante que hagamos. No solamente que recibamos y lo vayamos poniendo en el storage. No, tenemos que hacer también la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos todo eso, hermanos, Pablo le dice a los romanos y nos lo dice a nosotros en este día, en Romanos 12:1. ¿Quiénes saben ese versículo? Romanos 12:1, sin verlo. ¿Quiénes lo saben? Presentar nuestro cuerpo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio. El sacrificio vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Cuando nosotros, hermanos, obedezcamos a nuestro Señor y le demos el control de nuestras vidas y dependamos de Él y nos demos cuenta en realidad que Él es nuestro dueño, que Él nos compró, entonces vamos a comprender también de que presentar nuestro cuerpo día a día en sacrificio al Señor, un sacrificio vivo, un sacrificio honroso, un sacrificio agradable a mi Señor, es lo que a mí me conviene. Es lo que a mí me conviene hacer. ¿De quién es el beneficio de eso? ¿Es para el Señor? Todo es para mí. Es para mí, es para usted, para cada uno de nosotros. Y en esta tarde, así como Pablo le dijo a los romanos, presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo.
yo les digo también, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, día a día, no solamente el domingo, no solamente el miércoles, no solamente el jueves, todos los días, momento a momento, presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio agradable al Señor. Oremos. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, porque estoy seguro de que tú hablaste en esta tarde a tu pueblo, Padre. Te pido una bendición para todos y cada uno de ellos. Te suplico que tú nos ayudes a poder meditar en lo que tú nos